Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con estas imágenes del conmovedor y aclamado recibimiento en Oslo de la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco. Es un gusto acompañarlos en esta emisión. La noticia, el mensaje de esperanza y la ratificación del inquebrantable compromiso con la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela que envió María Corina Machado desde la capital de Noruega. La líder democrática logró llegar en la madrugada del jueves a Oslo, horas después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz, tras vencer la férrea persecución del régimen tiránico de Nicolás Maduro. María Corina confirmó que salió de territorio venezolano con ayuda de Estados Unidos y prometió que regresará lo antes posible a Venezuela, se haya ido o no del poder el dictador Maduro. Bueno, por las razones que mencionaste, no puedo dar detalles porque se trata de personas que podrían verse perjudicadas. Sin duda, el régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada. No sabían dónde me escondía en Venezuela, así que les fue difícil detenerme. Aún así, fue una grosería y sí, recibimos apoyo del gobierno de Estados Unidos. Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad. El punto clave de la noticia: pasaron 16 meses de obligada clandestinidad ante la permanente amenaza del régimen madurista y 12 años en total sin poder salir de Venezuela. María Corina Machado pudo reencontrarse con la comunidad venezolana y fundirse además en el abrazo que tanto esperó con su familia. El abrazo que ella misma anhela puedan darse pronto todas las familias que han sido separadas por la brutal dictadura. I am very hopeful. Venezuela will be free. Tengo mucha esperanza de que Venezuela sea libre y que convirtamos a este país en un faro de esperanza y oportunidad para la democracia. Y acogeremos no solo a los venezolanos que se han visto obligados a huir, sino también a ciudadanos de todo el mundo que encontrarán refugio, como lo fue Venezuela hace décadas. La fuerza que unió a este país, a nuestra nación, fue el anhelo de que nuestros hijos regresen a casa, y no nos detendremos hasta que lo logren y les demos un país donde puedan vivir con dignidad, con justicia y la responsabilidad que conlleva la libertad. No solo María Corina Machado representa la esperanza para el reencuentro de familias separadas por la tiranía, es la esperanza para que en Venezuela libre haya por fin justicia verdadera frente a los crímenes atroces cometidos por la dictadura. Por ello, hoy, así como lo ha hecho la Nobel de Paz, que dedicó el galardón a los héroes anónimos de la resistencia democrática de Venezuela, queremos hacer memoria y recordar a las víctimas de la cruel represión de la tiranía de Maduro. Hacemos memoria frente a la narrativa que pretende seguir imponiendo la dictadura, que con cinismo se atrevió a decir que el Nobel a María Corina es un premio manchado de sangre. Hoy muy tempranito, fíjense lo que pasó en Noruega. Asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio. Era un velorio. Un fracaso total. El show fracasó. La señora no se presentó. Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo, en Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre. ¿Quiénes se congregaron en ese premio? Los que han levantado la mano a favor del genocidio contra el pueblo palestino. Allí fueron a parar, a aplaudir un premio sangriento. Manos manchadas de sangre, dice la vicepresidente de un régimen tiránico acusado internacionalmente de crímenes de lesa humanidad y considerado narcoterrorista
por Estados Unidos. En contexto, recordemos cómo desde el año 2014 Maduro recrudeció el patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los venezolanos, que han exigido pacíficamente libertad y democracia. Que esto nos sirva para preguntarnos quién realmente es el que tiene las manos manchadas de sangre. Estoy cansada de lo mismo. Aquí Maduro no sirve. No sirve. Esto no es Cuba. Se quiere convertir en una dictadura. En 2014, centenares de estudiantes, opositores y periodistas salieron nuevamente a las calles para denunciar lo que calificaron como violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro. Durante semanas consecutivas, las protestas se tornaron graves y dejaron al menos 18 muertos, consolidándose como uno de los episodios más críticos de este periodo y evidenciando la creciente represión del régimen. Según un informe de Amnistía Internacional, durante las protestas entre febrero y julio de 2014 murieron al menos 43 personas y otras 878 resultaron heridas. 3.351 detenciones relacionadas con las manifestaciones. De esas, más de 1.400 personas enfrentaron cargos y decenas permanecían detenidas sin juicio. Mira cómo le dan golpes, miren, no es mentira, nos están matando en Venezuela. Se documentaron múltiples casos de denuncias de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias. Bueno, aquí es tan solo un pequeño resumen de lo que ha sido esa oleada represiva del régimen de Maduro que comenzó en el año 2014, un año después de esas cuestionadas elecciones que lo dieron por ganador, según el CNE, en poder de la dictadura tras la muerte de Hugo Chávez. Quiero saludar a esta hora aquí en el programa La Noche a nuestro primer invitado. Él es Daniel Madrid, víctima de la violenta ola represiva del régimen de Nicolás Maduro. Siendo menor de edad, recibió una brutal golpiza por parte de las fuerzas represoras de Nicolás Maduro en medio de las protestas generalizadas del año 2017. Daniel Madrid, además, es amigo y compañero político de la dirigente de 20 Venezuela, María Oropesa, secuestrada por el régimen venezolano el pasado 6 de agosto de 2024. Daniel, gracias por estar aquí en La Noche. Muchas gracias a ti, Jorge. Daniel, quiero comenzar preguntándole qué piensa sobre estas declaraciones cargadas de cinismo, de ironía y, por supuesto, de una mentira a todas luces de la narrativa del régimen. Según la señora Delcy Rodríguez, el premio de María Corina Machado está manchado de sangre. Bueno, yo creo que para el mundo quedó en evidencia que quienes hoy tienen las manos llenas de sangre son ellos, sobre todo porque el mismo presidente del Comité Noruego del Nobel no solamente dio un discurso donde ratificaba el merecido reconocimiento del premio Nobel hacia María Corina Machado, sino también a un pueblo, al venezolano, que durante años ha entregado su vida por la libertad de Venezuela. Y que cuando se lucha por la democracia y la libertad en un país secuestrado por un narcorrégimen que a través de la tortura, el miedo, el chantaje, la persecución, ha sido el instrumento que han utilizado para reprimir a los venezolanos, pues creo que queda muy en evidencia quiénes son los que tienen las manos manchadas de sangre. Recordemos el reciente caso de Alfredo Díaz, un preso político que murió en el helicoide bajo custodia del régimen y que hasta día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó. Su familia tiene derecho a saber qué pasó. Venezuela tiene derecho a saber qué pasó. Y ese, como muchísimos casos, los mismos jóvenes que murieron en protestas pasadas, porque no es una lucha de ahora, no es una lucha que comenzó en el 2024, fue una lucha que comenzó con Hugo Rafael Chávez Frías cuando llegó al poder y quiso imponer su modelo autoritario. Desde allí, no solamente es Hugo Chávez, la misma Delcy, es que no es el mismo Nicolás Maduro, sino también desde Hugo Chávez y todo su régimen criminal, quienes hoy en día tienen las manos manchadas de sangre. Hoy los venezolanos lo que estamos es llenos de dignidad, estamos llenos de alegría y estamos llenos de emoción de ver cómo María Corina Machado hoy el día de ayer ha recibido el premio Nobel, que
no solamente es un reconocimiento a su lucha, sino también un reconocimiento a tantos compañeros que han entregado su vida por la libertad de Venezuela. Daniel, sí, claro, es la dignidad, es la esperanza que se antepone ante esta narrativa que pretende cada día seguir sembrando en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro. Y por eso es muy importante, Daniel, también para nuestros televidentes y sobre todo de pronto para aquellas nuevas generaciones que no han conocido de cerca lo que realmente ha sucedido en Venezuela. Quizá hoy pues hay noticias a todo momento porque hay un despliegue militar en el Caribe de Estados Unidos, porque el régimen rechaza un despliegue militar diciendo que pretenden una invasión contra Venezuela, pero la gente ahora tiene también derecho de saber lo que ha sucedido durante todo este mandato de facto del señor Maduro en Venezuela, de la dictadura de Maduro. Y usted fue víctima precisamente en esa oleada represiva de 2017, porque como bien lo veíamos en el informe del inicio, las oleadas represivas vienen pues creciendo desde el año 2014, cuando apenas el señor Maduro tenía un año en el poder. Pero en 2017 también hubo una oleada, una nueva oleada en la calle, la gente cansada de la crisis generalizada, cansada de la represión, cansada de la falta de justicia, la falta de alimento. Bueno, una crisis total, social y política. Quiero que nos recuerde realmente cuál era el escenario que estaba viviendo Venezuela en ese momento, en el 2017, y cómo fue el hecho en el que usted también resultó allí pues agredido, hostigado y reprimido por el régimen de Maduro. Bueno, partiendo primero del punto inicial con el que me indicabas cómo se le explica, ¿no?, a las generaciones de ahora lo que significa luchar por la libertad y la democracia en Venezuela. Es muy complicado, sobre todo porque yo soy un joven que no conoce lo que es la democracia. Yo nací prácticamente en la llegada de Hugo Chávez al poder y no he conocido otro sistema que no sea una dictadura, un socialismo empobrecedor y un comunismo pues, que ha sometido al venezolano al hambre, a la miseria, al miedo. Y pues tomando lo que me decías sobre estas protestas del 2017, como bien lo explicabas, incluso yo diría que hasta antes del 2014 ya se venía viendo un malestar por parte de la población venezolana sobre la imposición de un modelo que claramente los venezolanos rechazábamos, lo que es la dictadura, el autoritarismo, la imposición de este modelo que se ha demostrado que en el mundo pues fracasa. Y en el 2017 las protestas que allí eran eventos, uno era por la falta de legitimidad que en ese momento poseía Nicolás Maduro como presidente, porque también se habían hecho unas elecciones pues amañadas como ellos están acostumbrados, y además también el abuso de poder que en ese momento también se había impuesto para desplazar a los que en ese momento eran diputados electos que habían ganado las elecciones en el año 2015, que en su mayoría eran opositores. Fueron una serie de hechos pues, que violando pues, no solamente los derechos humanos, sino también pasando por encima de la soberanía popular, los venezolanos pues, decidimos rebelarnos en las calles. Y como yo, muchísimos compañeros, muchísimos amigos, para esas fechas, no solamente fuimos reprimidos, fuimos golpeados, sino también muchos fueron asesinados. En mi caso en particular, fue en una protesta en donde vecinos estábamos organizados para cumplir con algunas de esas agendas que se tenía previsto para esa fecha, en donde pues por órdenes de un policía le indica a otros que me detengan. Eran 3 contra mí, yo lo que hago es que pues nada, me lanzo al suelo para evitar que ellos pues me llevaran detenido. En ese momento me estaban intentando llevar arrastrado, además de la golpiza que me estaban dando, entiendo que para debilitarme seguramente o ceder, y así montarme pues a la camioneta de la policía. En ese momento apareció un líder indiscutible de nuestro estado en Portuguesa, que además fue gobernador, a quien hoy lamentablemente pues no se encuentra físicamente, pero que reconocemos su ardua lucha, Iván Colmenares. Apareció justamente en ese momento
cuando ven a Iván, los policías lo que hacen es soltarme. Lo que hago inmediatamente es levantarme y salir corriendo hacia su carro, porque él llegó en un carro, vio lo que estaba pasando en ese momento, preguntó qué estaba pasando, ellos me sueltan y yo salgo corriendo. Me monto en el carro e Iván automáticamente pues me acerca a mi casa para ponerme en resguardo, en seguridad. En el momento de la adrenalina, de todo lo que estaba pasando, yo no sentía el dolor. Los dolores vinieron después porque, claro, me dieron golpes por las costillas, los templones, los tirones que me dieron de brazo. Luego tenía un brazo con bastante dolor. Y esto pues yo siento que forma parte de lo que ha sido pues esta batalla, y que hoy también se deja en evidencia de cómo actúan ellos, sino a través de la represión. Y es lo que hemos visto con tantos compañeros hoy en día. Daniel, una historia pues muy dura. Por fortuna usted logró sobrevivir a esa mano brutal, despiadada del régimen de Maduro. Otros tantos compañeros suyos, otros tantos jóvenes no corrieron con la misma suerte, y por eso hoy aquí en el programa La Noche estamos también rindiendo este homenaje. Así como el Premio Nobel de María Corina Machado, ella pues lo ha dedicado a las víctimas, a la gente que ha salido a las calles, a esos héroes anónimos que han luchado y que siguen luchando por la democracia en Venezuela. Aquí nosotros en La Noche recordamos también con nombres a las víctimas, con estos casos que a través de la historia y también a través del programa La Noche hemos documentado durante tanto tiempo. El 4 de mayo de 2017, el barrio caraqueño de Las Mercedes fue escenario de una brutal y despiadada represión por parte del régimen de Maduro. En ese momento el dictador enfrentaba un mes continuo de multitudinarias protestas contra su régimen. El joven músico, violista Armando Cañizales fue asesinado al ser impactado por un disparo en el cuello. Cañizales murió a sus 18 años de edad, víctima de un régimen criminal cuando protestaba pacíficamente, cuando su única arma era el instrumento musical con el que expresaba el deseo de democracia y libertad para su país. Memoria histórica. Así registrábamos en 2017 esta oleada represiva del régimen de Maduro. Willy Arteaga pues también tuvo que irse al exilio con su música, con su arte, evitando una muerte a manos de las fuerzas represoras del régimen de Maduro. Integro hasta ahora el programa La Noche a Israel Cañizales, víctima de la dictadura venezolana. Su hijo, como veíamos en este reporte que recordamos, joven estudiante, músico de 18 años, fue asesinado por las fuerzas represoras de la dictadura el 3 de mayo de 2017. Gracias, don Israel, por estar aquí en el programa La Noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Don Israel, hoy hacemos memoria de las víctimas de Venezuela a propósito del Premio Nobel de Paz otorgado a la líder democrática María Corina Machado. La vicepresidente del régimen de Maduro pues reaccionó al premio ayer, dijo que ese premio otorgado en Oslo está manchado de sangre. Está manchado de sangre, eso dice la vicepresidenta de un régimen criminal acusado en la CPI por más de 9.000 víctimas. ¿Usted qué opina? Bueno, en principio las declaraciones de esas personas son infames, absurdas, y lo que demuestra es una desesperación por intentar justificar lo que por años han venido haciendo, que es la masacre de un pueblo en general, y sin importar la edad, ni la condición social, ni el lugar donde se encuentran. Esas declaraciones son simplemente una burla para la población venezolana. Don Israel, ¿usted cómo recibe este Premio Nobel de Paz para María Corina Machado? ¿Cree que de alguna manera se le ha dado mayor fuerza a ese deseo de reivindicación de las víctimas y abre ese camino también de esperanza para que por fin, una vez Venezuela logre recuperar la libertad, haya una verdadera justicia? El premio representa, es el recordatorio permanente. Eso es un recordatorio poderoso de lo que ha pasado durante todos estos años, que en este momento lo lidera María Corina. Pero ella representa la inmensa mayoría de los venezolanos que están dentro, y los más de 8 millones exiliados desean que
que el mundo se entere, que el mundo no olvide lo que pasa de lo que ha pasado en el país. Eso es lo que en realidad el peso específico que tiene el premio en manos de María Corina Machado. No solamente el recordatorio, sino la posibilidad de que no se olvide, la posibilidad de que, como lo mencionaste tú unos minutos atrás, las personas que no se enteraron en su momento, que son una nueva generación, o los que no ocupaban puestos de importancia en otros países, se den cuenta de que la situación en Venezuela no es una anécdota, no es una cosa suave, ligera, sino que tiene un peso importante que se justifique, que explica la razón de la situación social, económica, migratoria de lo que existe en el mundo entero, para el caso venezolano. Así es, don Israel, es un patrón sistemático, no es una anécdota, como quizá lo quiere mostrar el régimen, pues despreciando, menospreciando ese premio Nobel a María Corina Machado, que es un premio además para cada uno de esos venezolanos que siguen insistiendo desde donde pueden en luchar por la libertad y la democracia para Venezuela. Y quizás, pues como lo espera todo un continente y el mundo, muy pronto también María Corina pueda llevar ese premio de manera personal a Venezuela. Entre tanto, pues sigue creciendo también esa esperanza a nivel mundial de toda la diáspora venezolana, también de la que usted hace parte, don Israel, como otros 8 millones de compatriotas que han tenido que huir por esta crisis y por la persecución de la dictadura de Maduro. En el caso de su hijo, don Israel, tras la muerte de él, ¿qué sucedió? ¿Toda la familia tuvo que buscar el exilio o algunos allegados que quedan en Venezuela han tenido también que sufrir esa persecución del régimen? ¿Cómo está la familia, los allegados que quedan allí en Venezuela? Bueno, yo debo decir que nosotros fuimos forzados a salir del país y salió la inmensa mayoría de la familia, tanto de mi persona como la de mi señora, la madre de Armando, tuvo que salir del país. Ya no tenemos, digamos, una representación, sino de familiares, digamos, no del núcleo central, sino del núcleo extendido de la familia, que no se han visto afectados por nada de lo sucedido, pero el núcleo central de la familia de Armando, todo ese grupo de personas tuvo que salir del país. Quiero preguntarle también a Daniel Madrid, quien nos acompaña igualmente desde Madrid, la capital de España, sobre el significado para la reivindicación de las víctimas que tiene el Premio Nobel de María Corina Machado. Ella en su mensaje central, tanto en el discurso que dio a conocer, que expresó la hija de ella, Ana Corina Sosa, y también en las ruedas de prensa que ha dado María Corina en las últimas horas, pues su eje central han sido esos venezolanos que siguen en la lucha y las víctimas también que hoy recordamos. ¿Cuál es el significado, Daniel, en la reivindicación para las víctimas? Pues mira, yo creo que es un premio que reivindica, y te lo decía hace un rato, lo que es la dignidad, la fuerza, la valentía de tantos compañeros. Entre esos, como los que mencionábamos hace un rato, de mi compañera, hermana de lucha, María Oropesa, Catalina Ramos, Dignor Hernández, Perkin Rocha, Gavito, entre tantos. Es que son muchísimos los que hoy lamentablemente se encuentran prisioneros, se encuentran secuestrados por una dictadura porque entregaron su libertad personal por la libertad de un país entero. Y eso yo siento que es algo que los venezolanos le estamos transmitiendo a todos esos ciudadanos que hoy injustamente, a esos venezolanos que injustamente se encuentran hoy detenidos, se encuentran en las mazmorras del régimen, siendo víctimas de un hecho que nunca debió pasar, porque defender la libertad y la democracia no debe ser motivo de secuestro, no debe ser motivo de persecución, no debe ser motivo de muerte. Y por lo tanto, este es un premio que reivindica la lucha venezolana, pero sobre todo de esos compañeros que han luchado
y que han entregado tanto por nuestro país. Que yo sé que cuando nuestro país sea libre, todos ellos también nos acompañarán para celebrar esa libertad y les diremos que ese premio también es de ellos, de cada preso político, de cada ciudadano venezolano, hasta del que formó como parte de las elecciones, quien fue observador, quien cuidó las actas, que muchos de ellos hoy también se encuentran presos o que también se tuvieron que ir al exilio por seguridad. Esto es una organización que implica tantos sectores de nuestro país, el cual yo sé que cada uno de ellos se sienten emocionados por este premio, porque aunque sea María Corina quien lo reciba, detrás de ella hay un país entero que la respalda, que la acompaña y que celebra con ella este merecido triunfo de todos los venezolanos. Daniel, estos últimos días, ¿qué ha podido usted conversar con sus familiares, con los amigos, con los colegas que quedan en Venezuela? ¿Qué puede notar en ellos a raíz de toda esta efervescencia de esperanza por lo de María Corina frente a una inminente caída del régimen de Maduro? ¿Usted cómo desde el exilio está percibiendo con la información que está recibiendo internamente desde Venezuela sobre lo que está pasando? Estar en el exilio y estar en Venezuela es totalmente distinto. Sin embargo, no deja de ser duro para quienes están dentro y fuera de nuestro país. Porque en Venezuela sabemos que quien hace el más mínimo, la mínima demostración de apoyar o ponerse en la posición correcta de nuestra historia, denunciar lo que está pasando, pues sabemos cuáles son las consecuencias para quienes hablan con la verdad. Lo que yo percibo dentro de Venezuela y la información que puedo tener de personas que tengo allí, de compañeros, es que Venezuela vive con emoción ese triunfo. Les encantaría celebrar como lo hicimos mucho en otros países, pero sabemos lo arriesgado. Y yo creo que una de las prioridades en todo esto y que se ha venido demostrando además es tratar de preservar la seguridad de los venezolanos, y los que estamos afuera intentaremos hacerlo por los que están allí dentro. Eso es una emoción que se contagia, que traspasa fronteras y en el cual nosotros aquí celebramos estos días, pero estoy seguro que esa celebración va a llegar pronto todos unidos en Venezuela. Y nada, yo espero que todo esto cambie muy pronto, porque los venezolanos que están allí dentro, yo siento que y los que estamos fuera nos merecemos no solamente un mejor país, sino de que ya nuestro país, Venezuela, los que están allí, dejen de vivir sin miedo, dejen de vivir con ese temor, ¿no? De que si dices algo, pues te pueden desaparecer, te pueden torturar, pueden arremeter contra ti. Pero al final yo creo que todo esto es una emoción que se transmite por teléfono, por un mensaje, por una llamada, y eso yo creo que es lo importante, saber que los venezolanos seguimos unidos y que compartimos una misma emoción a día de hoy. La unión y la esperanza, Daniel. Le agradezco mucho haber sacado estos minutos desde Madrid hoy para el programa La Noche. Seguiremos pues aquí muy atentos en NTN 24 el acontecer también en Venezuela y lo que está pasando con María Corina Machado en Noruega, y quizás lo que continúe sucediendo estos días con las reuniones que se espera lidere en Europa. Muchas gracias. Gracias. Y también agradezco a Israel Cañizales, víctima de la dictadura venezolana, que nos ha acompañado también hoy aquí en La Noche. Un abrazo, don Israel. Muchas gracias por la llamada. Nosotros hacemos una pausa en el programa La Noche y al regresar continuamos haciendo memoria. Memoria en honor a las víctimas de la represión en Venezuela. Recordaremos el caso de Geraldine Moreno Orozco, otra de las víctimas de esa oleada represiva de Nicolás Maduro. A propósito de las infames y cínicas declaraciones de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, quien ha dicho que el premio Nobel de María Corina Machado está, según ella, manchado de sangre. El 22 de febrero de 2014, la estudiante Geraldine Moreno, de 23 años, se convirtió en una de las primeras víctimas mortales de la brutalidad de la tiranía de Maduro.
Habían pasado escasos 10 días del inicio de la avalancha de protestas de venezolanos que, cansados de la crisis generalizada, salieron a expresarse pacíficamente por un cambio político en el país, por el retorno de la democracia. Un disparo de perdigones de las fuerzas represoras de Maduro cegó la vida de Geraldine, quien estudiaba quinto semestre de citotecnología en la Universidad Arturo Michelena. En memoria de ella recordamos el caso, ante la infame afirmación de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, según la cual el Nobel de Paz de María Corina Machado está manchado de sangre. Son estos asesinatos, como el de Geraldine, los que han manchado de sangre, pero las manos de los cabecillas de la dictadura criminal de Venezuela. En su memoria, en memoria de la joven estudiante y de las demás víctimas de la represión, recordemos uno de los tantos diálogos del programa La Noche con Rosa Orozco, madre de Geraldine. Rosa, tras el crimen de su hija, está dedicada a través de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón a apoyar, a acompañar a familias de menores de edad, prisioneros por la dictadura venezolana. Su lucha ha sido incansable por la libertad de los niños y jóvenes, para que lo que ella vivió nunca más vuelva a repetirse. No podemos olvidar que en manos del régimen siguen al menos 4 adolescentes detenidos injustamente, entre los más de 800 presos políticos aún en las mazmorras de la dictadura. El trabajo de doña Rosa es incansable y todavía continúa en Venezuela. Les contábamos de Rosa, hemos hablado en este programa de Geraldine Moreno. Geraldine Moreno es esa joven que sin duda tenemos todos en el corazón desde el 2014, cuando las protestas en contra del régimen, fue asesinada por miembros de ese régimen. Una historia muy dolorosa, muy triste, una historia que además fue llevada también a ese encuentro en el Parlamento Europeo cuando viajamos con María Corina Machado a contar la situación tan dramática que se vive en cuanto a los derechos humanos, y una situación que vuelve y se repite tras las elecciones del 28 de julio. Rosa Orozco se ha convertido en un verdadero centro de apoyo para esas familias que tienen menores de edad detenidos de esa manera arbitraria, porque es cofundadora y presidenta de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Rosa, para nosotros es un orgullo tenerla aquí en el programa La Noche, siempre recordando a Geraldine, siempre la llevamos con nosotros, la tenemos presente, no la olvidaremos, y su trabajo se ha convertido en un trabajo importantísimo para otras familias. Gracias por atender este llamado del programa La Noche. No, gracias a ustedes por siempre estar presentes y tenernos siempre en cuenta. ¿Cómo están las familias de los menores que usted está acompañando y asesorando, Rosa? ¿Cómo se encuentran y qué se sabe de esos menores que ahora están ahí, tras los barrotes y los muros de un régimen que ha resultado ser un régimen absolutamente cruel? Mira, para mí eso es muy doloroso, hablar con una madre. Fíjate que se me corta la voz nada más de pensar que es el dolor que puede tener una mamá de ver a su hijito bajo la reja. Tiene mucho miedo, hay mucho terror. Esto de verdad que es aterrador lo que está sintiendo las familias venezolanas en este momento, porque todavía faltan estos niños que todavía están detenidos. Yo pienso que dicen 25, pero yo creo que todavía faltan 30 más. Pero lo más triste y doloroso es ver que una mamá tenga que acompañar a su hijito a un tribunal para que se presente por terrorista. Imagínate tú, son niños que ni siquiera han votado en su vida, que no saben ni siquiera lo que es la palabra terrorismo, y van a acompañar a sus hijos a esto. Entonces el temor, el miedo, el horror que sienten, el dolor, y yo me imagino la angustia que puede sentir una madre de que vuelva otra persona a decirle, mira, su hijo otra vez está detenido. Esto es angustiante, de verdad que es tan doloroso que yo no quisiera, o sea, si el dolor que yo tengo cada vez que me recuerdo a mi hija, que no la tengo presente, imagínate tú el dolor de una madre cuando quieran arrebatárselo porque lo quieren poner bajo unas rejas. De hecho, por esa razón es que esas familias la han buscado a usted, porque se identifican no solamente con su dolor, sino también con su valentía, doña Rosa. ¿Qué han dicho estos menores que salieron a la libertad? ¿Han podido expresar en qué condiciones se quedan esos otros niños
que según las cifras que tenemos pueden ser 28, pero que usted dice que son más. Nada, no, ellos no han declarado, no, sus padres no lo han permitido y yo respeto muchísimo eso porque de verdad no quieren volver a sentir eso que sintieron sus hijos. Me imagino que el dolor es grande y toda la responsabilidad que puede tener un padre de proteger a sus hijos, cueste lo que cueste, para que esto no vuelva a suceder. Rosa, continuando con la conversación que tenemos, usted dice que estas familias han pasado por mucho dolor. Obviamente, no conocemos los detalles de lo que habrá pasado, pero por lo que conocemos en otras ocasiones y en otros momentos, la dictadura es capaz de cualquier cosa y es capaz de torturar niños pequeños, niños de 12 años y de menores de edad. ¿Qué se puede esperar de los 30 que usted nos dice que aún están en poder en las garras de esta bestia? Porque solamente las bestias cometen este tipo de horrores. Mira, la posición como madre, que es la que tengo que tener, porque de verdad que esto es muy doloroso, y resguardando las condiciones de los niños para que Dios permita que todos ellos salgan esta semana, porque tiene que ser así, porque no podemos permitir y exigimos a las autoridades del sistema judicial que ya cese la criminalización de estos niños, porque no es justo para un niño, más que todo proteger a un niño como es la madre venezolana, proteger a sus hijos, que con nuestros hijos no se metan, porque no lo vamos a permitir, porque esto es inaceptable, de que una madre venezolana tenga que estar pasando por todo esto. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo, ya nosotros realizamos el trabajo que teníamos que hacer, así que exigimos que todos ellos cesen ya esta criminalización y estas violaciones de los derechos humanos de nuestros hijos. Inmediatamente estos niños tienen que salir esta semana que queda para poder estar con nuestros hijos tranquilamente, porque no es posible que una madre viva llorando. Hay casos de madres que están en estado, que tienen 2 hijos y que su hijo pequeño de 14 años esté detenido por nada más estar en la puerta de su casa con un celular. Eso es insólito. Entonces es inaceptable. Para nosotros es inaceptable como madre venezolana permitir todo esto que esté sucediendo. Ese terror, esa represión, tortura en las cárceles de Venezuela continúa. Más de 800 presos políticos, entre ellos 4 adolescentes entre los 14 y 17 años de edad. Que no cesará esta situación hasta que no caiga definitivamente la dictadura de Maduro. Hacemos una pausa aquí en el programa La Noche. La más reciente víctima de la crueldad del régimen de Maduro fue el exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien falleció bajo custodia de la dictadura el pasado 6 de diciembre. Con él ya son 17 los presos políticos que, según la ONG Foro Penal, han muerto desde el año 2014 encarcelados, sin acceso a ningún tipo de garantía procesal, menos a la atención en salud. 7 de ellos, los vemos en pantalla, corresponden a casos ocurridos después de las elecciones del 28 de julio de 2024. 7 presos muertos este último año tras la oleada represiva postelectoral allí en las cárceles de la dictadura. Ellos son Edwin Santos, Jesús Martínez, Lindomar Amaro, Jesús Rafael Álvarez, Oswald González, Reinaldo Araujo y Alfredo Díaz. Para ellos también rendimos memoria en el programa La Noche y para recordarle a la vicepresidenta del régimen de Maduro quién tiene las manos manchadas de sangre. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24, escriban en X, @NTN24, @Segurizati NTN24, @JAdrián NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos, continúen con nuestra programación.